Muy bienvenido a mi canal Educa Salud. ¿Cómo están, mi chicos? Espero que en el día de hoy tengan un día muy interesante, que el Señor les permita iniciar un nuevo día llena de energía, llena de propósito y sobre todo disposición para aprender. Porque aquí en nuestra nueva clase, la Teacher Celia, estaremos impartiendo un nuevo contenido de grande interés para ustedes. Espero que se encuentren bien conectados a mi canal y se suscriban para que recibirnos de todo el contenido que cada día estaré subiendo e informarle de la nueva clase que estaré subiendo al día. Entonces vamos, suscríbase, toque la campanita y así recibirá todas las informaciones. Y desde ya vamos a conocer en el día de hoy. El propósito de hoy de la clase es conocer cuáles son las funciones y estructura de un ensayo y los tipos de ensayo que vamos a desarrollar. Aquí es el ensayo argumentativos, donde estaremos compartiendo más informaciones nuevas en la cual ustedes van a aprender. Sin más preámbulos, vamos a conocer cuáles son las definiciones y conceptos que vamos a tratar en el día de hoy del ensayo. Entonces, es texto en escrito de género literario en la cual se desarrolla un tema específico, en la cual el autor le permite la reflexión y la subjetividad. De igual forma, le permite a exponer una información sobre un tema que trata, sino que el autor debe realizar argumentos que logren convencer al público o al lector para que se una a una perspectiva o a una interpretación sobre el mismo. Cuando hablamos de ensayo, estamos hablando de que debemos de utilizar los argumentos, una crítica, una posición ante lo que queremos plantear para de esa forma poder convencer a la persona o al receptor que capte una determinada perspectiva de lo que nosotros queremos lograr en su cambio de conducta. Para cumplir esta perspectiva o esta reflexión que llegue al lector, entonces el ensayista se basa o el ensayo busca cumplir con unas determinadas funciones. Las primeras funciones que va a argumentar, demostrar y persuadir. Cuando habla de argumentar, recuerden que ustedes, cuando quieren conseguir algo con sus padres, utilizan diferentes argumentos y con lo cual quieren convencer a sus padres para que ellos adopten o cambien de actitud en base a los argumentos y razonamientos que ustedes le ofrecen para cambiar su cambio de actitud o de disposición para que acepte sus opiniones. Entonces, cuando se habla de argumentar, los argumentos tienen que tener una estructura bien argumentada en base a razonamientos determinados compuestos por partes para llegar a una conclusión. Otra de sus funciones es que debe de persuadir. Recuerden que si usted no tiene una base de persuasión, entonces no va a lograr sus objetivos. Porque primero para demostrar y argumentar y convencer a la persona, debemos ser persuasivos. ¿Y qué significa persuadir? Influir sobre la voluntad de la otra persona, a que esta persona acepte o adopte nuestra posición ante la idea planteada. Es comprobar a través de teorías expuestas los argumentos. Los ensayistas tratan de probar que sus ideas o razonamientos es comprobable y por lo tanto es verdad. Asimismo es que ustedes, cuando traten de convencer, tanto en nuestra vida cotidiana, es lo que más utilizamos, los argumentos y la forma de persuasión sobre las demás personas para nosotros conseguir nuestros objetivos. Y esto se logra en bases a argumentos válidos, concretos y bien coherentes para que la persona pueda adoptar nuestra posición. Otra forma que debe de adoptar es la de demostración. Si no demostramos
¿Y qué significa demostrar? Demostrar es la consecuencia de un razonamiento bien elaborado, demostrado y por lo tanto convincente. Y por eso les decía antes que si usted no tiene esos argumentos y esa persuasión, no va a poder persuadir la voluntad de la persona o del lector o enganchar al lector o al usuario o a sus padres para que te adopte su posición sobre la idea planteada de lo que usted quiere conseguir. Y además de un diferente tipo de ensayo, que es lo que el autor utiliza para poder convencerlo. Aquí en esta nueva clase vamos a conocer diferentes tipos de ensayos, que son los ensayos expositivos, ensayos críticos, ensayos periodísticos y los ensayos argumentativos. En las clases anteriores, en las cuales estuvimos viendo lo que son los análisis de ensayos expositivos, en la cual se planteaba una posición del autor con tal de dar a conocer una idea en la que el autor, de manera objetiva, clara y precisa, trataba de opinar y argumentar y convencer al lector sobre su idea planteada, dando una firme idea clara y precisa con argumentos claros para que éste adopte una posición. Cuando hablamos de los ensayos críticos, estamos hablando de un comentario crítico que se le hace a un determinado tema, ya sea una obra, ya sea al gobierno, a los temas políticos, ya sea a las situaciones que se está viviendo, del uso de las redes sociales hoy día. Y por eso es importante saber que es un ensayo, debe ser crítico, saber dar comentarios, pero comentarios constructivos, y si lo vamos a hacer destructivo, debemos de saber a qué tipo de personas le estamos dirigiendo, porque recuerden que no todas las personas tienen una forma para aceptar una crítica. También el ensayo periodístico, que he utilizado más por los periodistas en la prensa y que ustedes ven los artículos de opiniones que aparecen en un apartado donde los periodistas llevan un tema de interés social y allí hacen sus juicios y sus argumentos adoptando una percepción o una perspectiva en la cual quiere llevar al público una información sobre problemas que afectan a nuestra sociedad. Y el ensayo argumentativo es el tema que vamos a desarrollar en este tipo de ensayo en el día de hoy. Y por eso vamos a conocer algunas todas. La primera parte que tienes un ensayo, las características que se posee, y vamos a ver cuáles características debe tener un ensayo para poder nosotros tratar de convencer. La primera parte que vamos a conocer es que la creación de un ensayo no está sujeta a ninguna estructura en específica. Eso nos da a entender que el receptor es que va a utilizar esa forma específica, el lector o va a adoptar según la medida o la percepción hacia el punto de partida donde parte el receptor, es que va a lograr enganchar al lector a adoptar una determinada acción si lee o no lee el artículo que estamos publicando o el ensayo que estamos publicando sobre el tema tratado. Y por eso debe concluir tres formas. Quiere decir que el autor, el ensayo, a pesar de que no tenga una estructura específica, debe de tener claro y bien específica cuáles son el punto de partida, la introducción, el planteamiento de la tesis, el desarrollo, que es el desarrollo de los argumentos y las aclaraciones y explicaciones, ejemplificaciones, comparaciones, enlaces, coherencia, que debe de tener el texto para poder cumplir esa función. La segunda parte es que el escritor, quien lo proporciona, tiene que tener un estilo y particularidad, saber a qué tipo se dirige, cuál es el lenguaje que vas a utilizar para ese tipo de destinatario a la cual se está dirigiendo. En la tercera parte, considera que las partes de un ensayo son la introducción, el desarrollo y la conclusión, como antes mencionaba, que debe de tener claro, a pesar de que no tiene una estructura específica, debe de tener claro que debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión de análisis para enganchar al público. El autor, el autor del tipo de texto, de escrito de ensayo, va a escribir sobre diferentes tipos de ensayos. Podemos escribir
sobre filosofía, historia, política, cultura, arte, religión, deporte, sociedad, embarazo en la adolescencia, consumo, uso de redes sociales, los videojuegos. Es decir, el autor puede utilizar diferentes temas para llevar y escribir sus ensayos, para llevar a despertar el interés del público y sobre todo llamar a la conciencia. Pero los ensayos siempre buscan persuadir al receptor de una postura planteada por el emisor para que se adopte una determinada acción o una determinada situación ante la idea planteada. Por eso también es importante saber que los ensayos eh, van a utilizar, además de las características, van a utilizar diferentes características. Otras de sus características que van a utilizar es que el lenguaje usado en los ensayos es cuidadoso. Recuerden que estamos ante un escenario y sabemos que vamos dirigidos a un diferente público. Y dependiendo del público debemos de saber qué tipo de lenguaje es el que vamos a utilizar. No es lo mismo yo escribir para un niño un ensayo que para unos adolescentes, que para un público de personas profesionales en la cual voy a adoptar una posición. Debe de tener ideas que sean organizadas con lógicas y coherencias. Cuando le hablé de que deben tener una idea bien organizada, bien conectada, bien coherente a lo que estamos planteando. Y por eso es importante la coherencia y la organización. Otras de sus características es que el escritor puede servir, puede servir de ejemplo para concretar un punto de vista. eh, Debe de partir de ahí. Si no partimos de un punto de vista, no sabe el lector o el destinatario, no sabe qué es lo que estamos planteando. Debemos de partir de ahí, de ese punto de vista del tema y la idea que se plantea del título y que este sea atrayente, que enganche, que sea creativo, motivador a la visión del lector. Porque si no, acuérdense que dicen que los hombres se enamoran por lo que ven y nosotros por lo que escuchamos. Entonces, cuando reflejamos esta situación, el lector o emisor siempre es enganchar al lector o al usuario sobre sus ideas que quiere plantear. Dentro de la característica está el autor debe plantearse las preguntas del por qué, para qué, va a desarrollar su ensayo. Recuerden siempre, aquí está el propósito, la misión y visión. Si no tenemos una visión hacia dónde vamos, qué quiero lograr con esto, entonces no vale la pena escribir. Y recuerden que los ensayos siempre buscan convencer, persuadir al lector, además de informar con argumentos válidos sobre una determinada posición o una determinada problemática que está afectando. El ensayista reflexiona sobre su punto de vista en relación al tema, realiza una conclusión, un resumen de los expuestos. ¿Qué no quiere dejar dicho esto? Recuerden que en los ensayos, en los argumentos, el autor plantea la tesis, pero ofrece ese argumento donde hace una crítica, hace una reflexión en base a la comparación, al análisis, a la analogía, dándose ejemplos claros y precisos, ideas y argumentos válidos para poder ofrecer idea clara y convencer y enganchar al público. Entonces, a conocer, como le decía antes, que íbamos a tratar sobre lo que son el ensayo argumentativo cuando le estuve hablando sobre los tipos de ensayo. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es el ensayo argumentativo. Pero antes de comenzar y hablar de este ensayo, no olvides suscribirte a mi canal, dale a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba la nueva clase de la teacher Celia en español en Educa Salud. Entonces vamos a comenzar y vamos a conocer qué es
Ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo es un tipo de texto en el que su desarrollo lo determina un argumento o razonamiento. La exposición de dichos razonamientos tiene el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. Además, cuando tiene como objetivo presentar un razonamiento coherente, bien explicado del tema y provocar así la adhesión del lector y que éste pueda describir el problema planteado en la tesis. Recuerden que cuando estamos hablando de argumento es convencer, persuadir al receptor con nuestros argumentos. Es igual que cuando yo le he dicho siempre en clase que cuando ustedes quieren conseguir algo de sus padres, se basan de argumentos y que los argumentos es nuestro diario vivir, en lo que nosotros vivimos cotidianamente para poder lograr nuestros objetivos, nuestros propósitos sobre lo que quiero conseguir. Y en nuestra vida diaria es lo que más hacemos, la persuasión y la persuasión a través de argumentos y razonamientos válidos para que nosotros utilizamos en posición de cambiar la actitud que tiene la persona sobre nuestra idea planteada. Y por eso los argumentos o los ensayos argumentativos se basan de argumentos razonables que ayuden convencer a través de argumentos válidos que buscamos y razonamos de fuentes primarias que buscamos para poder demostrar nuestra validez. ¿Cuál es la función que cumple un ensayo argumentativo? Ya sabemos que desde nuestro punto de vista es convencer al lector de nuestro punto de vista, de nuestra idea planteada, nuestro razonamiento, lo que yo digo, y yo quiero comprobar que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Y de una manera, para yo hacer eso, tengo que influir sobre el pensamiento, sobre el sentimiento de los demás, a través de ideas, buscando y divulgando informaciones, recolectando informaciones de fuente primaria o de mi pensar, que yo logre convencer, pero estar firme en mi pensamiento, lo que yo quiero lograr. Y por eso también debe utilizar, divulgar ideas. Y esas divulgaciones las vamos a utilizar a través de fuentes primarias para poder estar bien preparados los conocimientos y el punto hacia dónde quiero llegar, qué quiero conseguir y hacia dónde voy a llegar con esto. Y exponer pensamientos sobre una idea o tema. Si no nos fijamos en esos 3 puntos esenciales que tienen los ensayos argumentativos, no vamos a poder influenciar sobre la disposición que tiene el receptor o interlocutor de mi idea planteada. Recuerden siempre persuadir, divulgar y exponer pensamientos claros para así poder convencer al receptor de mi posición. Aquí, como le dije antes, que un ensayo no tiene una idea bien definida, es decir, una estructura muy definida, sino que el autor, con tratar de convencer al receptor, se basa de unos puntos estratégicos más bien para él lograr sus objetivos y aquí entonces le da ese encaje o ese eh, drenaje para él poder enganchar y le da una estructura firme para que él pueda conseguir sus objetivos. Y por eso los ensayos argumentativos parten de un punto de partida, planteamiento de una tesis, argumento y conclusión. Cuando hablamos de un punto de partida, estamos hablando de que el autor parte de un tema o de una idea y esa idea él la desarrolla a partir de la formulación de una hipótesis y esta hipótesis se desarrolla a partir de una tesis en la cual él plantea una tesis en la cual él busca
de manera clara y precisa a partir de argumentos válidos y contraargumentos, dar una reflexión en la cual el receptor pueda adaptar su posición o punto de vista. Cuando hablamos del planteamiento de una tesis, dice que es la afirmación concreta de una idea que se expone, de una idea directa y bien fundamentada, que suele aparecer al inicio del texto en los textos argumentativos, que es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada y justificada de alguna manera. Es como le decía antes, parte de la introducción. El punto de partida es el título y este debe ser llevado, creado, atrayente, emotivo al receptor para atraerlo, engancharlo. Y luego que planteamos ese tema, vamos a lo que es la tesis, que es la fórmula o la hipótesis que tanto puede ser verídica o pueden ser falsa. A partir de los argumentos y la reflexión que utiliza el ensayista en sus ensayos, cuando plantea la idea, es que nos damos cuenta si esa idea puede ser verídica o puede ser planteada o puede ser falsa. El punto de partida, como decía antes, es la parte inicial del ensayo argumentativo. Su presentación de cara al lector debe ser parte más vistosa del texto. Aquí es que engancha, aquí es que el autor debe de tratar de enganchar al receptor o al destinatario a partir del título. Si no tiene un título o un punto de partida interesante, atrayente, la persona no va a leer. Recuerden que la persona, el ser humano, es a través de la vista en la cual él logra leer lo que él quiere. Y a partir del título también se reflexiona todo lo que tiene que ver la parte del texto a tratar. De a partir del título, el receptor de una vez interpreta de qué va a tratar el texto y si ya conoce del mismo, se apropia de él y de una vez, desde que por el título se va a enganchar a leer lo que le estamos informando, nuestro punto de vista. Además de que debe enganchar al lector a presentar el problema a la situación sobre lo que se está argumentando. Eh, vamos a conocer cuáles son esta parte, vamos a conocer los argumentos. Si no tenemos un razonamiento, son argumentos válidos, no vamos a poder enganchar al receptor. Recuerden que depende de nosotros, los ensayistas o ustedes, los que escriben ensayo, es que el lector se va a enganchar a lo que estamos escribiendo. Si no tenemos una base sólida, no tenemos unos argumentos válidos, una coherencia, una consistencia en lo que estamos planteando, entonces no vamos a poder enganchar el receptor o el destinatario va a detenerse a leer lo que estamos leyendo. Dentro de esos argumentos son los mediante los cuales intenta probar, refutar o justificar su propósito de la tesis. Recuerden que de ahí es que va a salir de la tesis, es que van a salir estos argumentos y de estos argumentos van a desprender una serie de ideas que son ideas principales, ideas secundarias del tema. La idea principal es la idea, la esencia de donde parte la hipótesis del tema, de lo que se va a desarrollar en el ensayo. Y las ideas secundarias son todos los argumentos que utiliza el emisor para poder convencer al receptor y cambiar de su posición o forma de pensar del mismo y que éste adopte su forma de pensar. La conclusión, que es una breve análisis del emisor, realiza de la tesis planteada, los argumentos expuestos, así como una breve aclaración sobre la idea planteada. Recuerden siempre que cada vez que estamos hablando sobre un tema, estamos hablando o desarrollando una idea, debemos de utilizar una conclusión, que es un breve análisis que utilice el autor, pero no simplemente resaltar la idea principal que el autor dijo en la tesis
o en su desarrollo planteado, sino que aquí también el autor puede jugar, el ensayista puede jugar con el receptor dándoles una idea clara donde éste puede enganchar al receptor para que haga una determinada acción y dándole idea clara, pero también le puede dar recomendaciones para que el autor, a partir de la idea o del problema planteado y los argumentos dados, este pueda adoptar una determinada acción, entonces pueda dar un cambio de conducta lo, en el destinatario sobre la reflexión planteada en los argumentos. Entonces, además de eso, deben de saber que para escribir un ensayo argumentativo vamos a darle a conocer una serie de características que son los que la caracterizan y que ya anteriormente en la parte de los ensayos fui dando algunas de esas características, pero los ensayos argumentativos también recuerden que su misión es tener una estructura fija, una estructura bien determinada, una introducción, en la introducción, un punto de partida, perdón, donde va a presentar el tema o la idea a investigar o a reflexionar. Y de ahí va a estar lo que es la introducción, donde se va a plantear la hipótesis y luego se va a presentar una breve resumen de lo tratado en el primer párrafo y luego los argumentos se van a desarrollar en diferentes párrafos, donde ahí se van a ofrecer los argumentos y contraargumentos, la ejemplificación, comparaciones, analogía, y se va a dar una coherencia y una conexión con la idea a desarrollar durante la idea planteada. Además de eso, en la contra se analizan los pros y los contras en la posición y las opiniones relacionadas con el tema. Todo eso se hace en el desarrollo. Y por último está la presentación de la conclusión, como dije antes, que es un breve análisis, una breve reseña, un breve resumen de lo más importante tratado en la hipótesis y que a partir de ahí se hacen también unas breves recomendaciones o de que el autor, perdón, que el emisor o lector cambie la conducta o adapte la posición del ensayista a partir del tema planteado. Hasta aquí, espero que la clase 2 le haya sido interesante y que puedan aprendido mucho sobre el tema. Para la actividad que vamos a utilizar en el día de hoy, vamos entonces, en la primer tema que van a hacer es que a partir de la escucha del video van a elaborar un mapa mental con el contenido dado en el video sobre la información del ensayo. Si no conocen mucho sobre lo que es un mapa mental, vayan a diferentes páginas y busquen qué es un mapa mental y cómo se elaboran para que puedan hacerlo correctamente. Además de que van a hacer algunas investigaciones sobre algunas investigaciones más en diferentes fuentes para poder realizar sus investigaciones. En el grupo de WhatsApp yo le envié algunas de las páginas que van a utilizar para buscar más información con el tema. En el día entonces, recuerden, suscríbanse al canal para que cada momento que suba la clase, de una vez les lleguen las notificaciones y así puedan de una vez conectarse al canal y recibir mientras yo estoy transmitiendo la clase. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Hasta mañana será cuando suban nuevos contenidos. Muchas gracias y que Dios me lo